¿cuánto tiempo van a poder aguantar los hospitales públicos esta situación? ¿Hay una especie de ultimátum o un tiempo, digamos, que ustedes digan, no podemos aguantar más? Nosotros creemos que si el comportamiento continúa como está en este momento, los hospitales en 3 meses no tendríamos cómo funcionar eficientemente, porque estamos en un recorte progresivo de los pagos de los recursos financieros por parte de las EPS. Si bien hacen un giro directo ahora al régimen contributivo, lo que hemos observado es que si antes nos pagaban en promedio el 55% de los recursos facturados, ahora nos están pagando no el 55%, sino el 40% y hasta el 35%. O sea, cada vez nos pagan menos. ¿Qué pasa en otras regiones? ¿Esto es también un ultimátum? Prácticamente lo que él dijo es el reflejo de lo que está ocurriendo en el resto de departamentos. O sea, la situación no es nada alentadora. Vemos como en departamentos como Valle del Cauca, como Cauca, el hecho de, le tocó incluso a la gobernadora, al alcalde, levantar la mano y pedir auxilio por el tema de flujo de recursos. Igual ocurrió con el gobernador de Caldas. Entonces, esta situación realmente es transversal a todo el país. ¿Qué está pasando con los hospitales públicos del país? Sabemos, ha sido una prioridad del gobierno nacional poder financiarlos correctamente, pero muchos de ellos en muchas regiones acusan problemas de flujo de recursos. Es un tema muy importante porque al final está en sus manos la prestación de servicios de salud. Invitamos a este espacio en primer lugar a la doctora Olga Lucía Zuluaga, quien es la directora de ACESI. ACESI es la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, así que es la persona que tiene en sus manos todo este conocimiento sobre la realidad financiera de los hospitales públicos en el país. Doctora Zuluaga, bienvenida a Saludable. Gracias por esta oportunidad y por este espacio. Bueno, muchísimas gracias a ti y pues un saludo cordial a todos los que nos ven y nos escuchan. Realmente el tema del flujo de recursos es un tema bastante complejo, teniendo en cuenta que, como bien lo dices, por un lado incluso está la facturación y la atención que están haciendo los diferentes hospitales, pero por el otro lado están los ingresos que se vienen percibiendo. Para nadie es un secreto que lo que se genera a través del ADRES es lo que autoriza la EPS, no es lo que se factura. Y ya de ahí hay un primer problema bastante importante, toda vez que antes que se generara todo lo que es la reglamentación o el decreto de giro directo, se generó obviamente una cartera muy importante para todos los prestadores. Ahora bien, con el giro directo, si bien ha sido un alivio porque no se contaba con el giro directo en el contributivo, igual el hecho de que la postulación de a quién le pagan y cuánto le pagan, pues ha sido bastante también complejo para los prestadores públicos, porque como ha visibilizado el ADRES, los mayores, el grueso de los recursos se está generando hacia la integración vertical. Y los hospitales no están percibiendo los recursos que deberían estar recibiendo precisamente de acuerdo a esa facturación. Si pudiéramos resumir en 30 segundos, doctora Zuluaga, ¿cuál es la realidad financiera de los hospitales públicos del país? ¿Qué palabras elegiría usted? ¿Qué nos puede contar rápidamente sobre la actualidad financiera? En qué estado se encuentran las finanzas de los hospitales públicos del país? Están en cuidados intensivos, están en una situación bastante compleja. Bueno, ¿de cuánto es la cartera actualmente que tienen los hospitales públicos del país, doctora Zuluaga? Y recordemos también cuántos hospitales públicos tienen ustedes como miembros de ACESI. Nosotros en este momento tenemos alrededor de 450 hospitales públicos, sin embargo, la cifra que manejamos es de los 930 hospitales que hay en el país y es una cartera que ya llega a los 12 billones de pesos. De esos 12 billones de pesos, 9 billones corresponden, 9.5 ya, corresponden a las EPS del régimen contributivo y subsidiado. El restante recursos ya es regímenes especiales, las mismas entidades territoriales y el mismo gobierno nacional. Bueno, vamos a empezar a desmenuzar un poco estos conceptos que usted nos dio en la primera respuesta, doctora Zuluaga, porque sí es muy importante un poco saber si este incremento del giro directo que ha exaltado o resaltado el gobierno nacional, ¿cierto?, ha mejorado la situación financiera de los hospitales y en los últimos meses ustedes sienten una suerte de alivio y una rapidez en ese flujo de recursos.
A ver, hay que tener en cuenta, yo dividiría la respuesta en dos partes. Una, en lo que corresponde a EPS intervenidas, sobre todo de esas EPS intervenidas, quitaría a Nueva EPS y a Sanitas y colocaría en otro grupo a las EPS como es ASMED, como es Famisanar, como es EPS como Emdisalud, perdón, en donde son EPS en donde la intervención llegó tarde, digámoslo así, y están trabajando con recursos que lamentablemente llegaron cuando las EPS les habían dado, recordemos, 10 años para que colocaran nuevos recursos y cumplieran con los márgenes de solvencia y patrimonio mínimo. Sin embargo, pasaron 10, incluso 11 años y jamás capitalizaron. Por lo tanto, la deuda siguió acumulándose. A ellos les pagaron lo que les adeudaba la entidad territorial a través del decreto 780. Les pagaron también recursos de presupuestos máximos, acordémonos con el punto final, pero ellos no colocaron recursos frescos para pagar lo que adeudaban a través de todos estos años a la red pública y a la red privada. Ahora bien, si miramos las dos últimas intervenciones, digamos que tienen una función diferente, porque pues no llegaron cuando ya no hay nada y están arreglando la casa y se están generando unos compromisos que van a permitir pues que de una u otra manera se logre percibir los recursos de acuerdo a lo que se factura. Pero volvemos a lo mismo. Hoy en día, sean intervenidas o no, son las EPS quienes definen a quién les paga y cuánto les paga. O sea, usted en ese momento, si pudiera proponer algo para mejorar el giro directo, sería que la ordenación del gasto no esté en la EPS. Ese es uno de los puntos importantes porque es una intermediación que realmente no ha agregado valor en estos 30 años, más de 30 años que llevamos en el modelo de Ley 100, en donde vemos que esa intermediación está más ajustada a precisamente temas como integración vertical. Entonces, primero me pago a la red propia, a la red con la que tengo alianza, como se ha mostrado, cuáles son los primeros y principales receptores de los giros. Vemos entidades como las cajas de compensación, que son dueñas precisamente de algunas EPS, y obviamente otras clínicas que tienen esa connotación de ser de EPS, y en ese orden de ideas queda en segundo plano el resto de prestadores que no tienen ningún tipo de relación con la EAPB. Bueno, mientras surge una posible modificación de esto, doctora Zuluaga, ¿cierto? De quién es el que ordena el pago o el gasto, mejor, en salud, ¿qué podemos hacer para atender esta crisis financiera inmediata? Un poco lo que decía aquí, por ejemplo, el doctor Félix Martínez de la ADRES, es que, pues, por lo menos se están atendiendo deudas corrientes y que por ahora, pues, digamos, esas carteras pasadas están ahí como casi que almacenadas, pero ¿qué hacemos para dinamizar un poco financieramente el sector, doctora Zuluaga? A ver, yo pienso que desde ese punto de vista, el gobierno nacional debe generar dos caminos. Uno, que es lo que se está planteando con relación al tema reforma, pero paralelamente debe trabajarse la crisis del hoy, que obviamente no da espera, que se están generando dificultades incluso para la prestación de servicio por esa acumulación permanente, porque en el mejor de los casos, de 100 pesos que están facturando hospitales, sobre todo bajo modalidad de cápita, o sea, que reciben o deberían recibir por cada usuario 100, o sea, digamos el 100% de la capitación, están recibiendo 80 y se está acumulando 20. Y cuando digo acumulando, a la deuda que ya se viene de tiempo atrás. Posibles soluciones. Uno, el levantamiento o más bien el generar lo que tiene que ver con reservas técnicas. Ya se hizo anteriormente, que vuelva en este momento a permitirse la utilización de esas reservas técnicas para dar oxígeno a los prestadores que están de cara al usuario. Dos, plantear, como en algún momento también se pensó, en que el IVA, que iba a ser algo transitorio, que uno de esos puntos del IVA vayan directamente también a salud para oxigenar los recursos que requieren los prestadores y continuar con esa prestación de servicios sin ningún tropiezo, porque sabemos que hoy en día
precisamente es el usuario quien está teniendo las mayores dificultades por la imposibilidad que tenemos muchos prestadores de tener una normalidad en esa prestación. Bueno, eso significa pues inyección de recursos. Entre todas esas opciones que usted nos da, doctora Zuluaga, es básicamente inyectarle dinero al sistema de forma inmediata. Sí, esto definitivamente es un tema de flujo de recursos, independiente de que se estén fortaleciendo otros puntos como infraestructura, como dotación. Para el funcionamiento se necesitan recursos y eso es algo que no podemos ocultar. Estamos con serias dificultades financieras y de ahí la necesidad de que mientras no se logre ese giro normal, digamos, de los recursos, es necesario buscar otras fuentes para el sector salud. Bueno, en ese sentido, doctora, quisiera hacerle la última pregunta, agradeciéndole también este espacio, y es si usted considera, como muchos actores del sector, que la UPC, es decir, el dinero, ¿cierto?, que da el Estado a cada EPS para cubrir la salud de cada afiliado, ¿está alcanzando o no la suficiencia de la UPC, que ha sido uno de los grandes debates de los últimos meses en el sector? Para usted, ¿la UPC sí está siendo suficiente? O de pronto es como consideran algunos actores, doctora Zuluaga, perdóname que la interrumpa, que es que no se está, digamos, gestionando mejor o que casi que se desperdician recursos en el sector salud. Mira, realmente te voy a dar la respuesta que le dimos a la Corte Constitucional cuando nos hizo esa pregunta. Si nosotros miramos lo que nos contrata la EPS a nosotros como prestadores, realmente es totalmente insuficiente porque se pretende que nosotros como prestadores cubramos o hagamos todo lo que corresponde al plan de beneficios, digámoslo así, pero no es coherente en los valores. Si nosotros revisamos estudios que hizo el Ministerio de Salud y Protección Social para precisamente mirar cuánto debía ser la financiación de la baja complejidad o el prestador primario, estamos hablando de valores por usuario que son entre 35,000 hasta 50,000 pesos dependiendo de las zonas. Y si nosotros revisamos la actualidad, a veces no pasa de 26,000 pesos por usuario lo que nos contrata. No obstante, hablar de insuficiencia cuando lo que se ha demostrado o lo que se ha visto es que el sistema como tal tiene muchas ineficiencias. Y hay un tema que también no podemos desconocer y que es un tema que debe abordarse y es el tema de corrupción. Los recursos que se le están perdiendo al sistema a todo nivel son muchísimos. Entonces, si se le inyectan más recursos, digámoslo así, van a salir para otras fuentes que no son salud. Y hay otro tema que también es claro y que debería evaluarse y es los recursos de salud que se están invirtiendo en lo que es servicios sociosanitarios y que deberían tener otra fuente de financiación, como es el tema de transporte, como es el tema de pañales, como es el tema de cuidadores, que si bien son necesarios para poder lograr ese derecho a la salud y esa integralidad en lo que se requiere muchas veces para la atención, no debe ser generado a través de la UPC, que debería estar precisamente para servicios de salud y tecnologías y todo lo que corresponde a promoción y mantenimiento de la salud. Pues doctora Zuluaga, gracias por esa respuesta, un poco para entender cuál es la posición de los hospitales públicos frente a este tema de insuficiencia y de ineficiencia, ¿no? Dos palabras con las que creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos para los próximos meses. Quiero invitar en este momento, no se me vaya, doctora Zuluaga, a el doctor Luis Hernán Sánchez. Entonces, el doctor Luis Hernán Sánchez, a quien ya vemos en pantalla, es el presidente de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, ¿cierto, doctor Sánchez? Director ejecutivo Director. de la Asociación de Empresas Sociales del Estado, que son los hospitales públicos de Antioquia. Bueno, la posición del doctor Sánchez, y quise invitarlo a este espacio también, pues nos puede aportar un poco luces de lo que está pasando ya un poco a nivel mucho más aterrizado en las regiones, que como comentaba la doctora Zuluaga, pues digamos no es fácil, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede contar, doctor Luis Hernán Sánchez, de cómo están las finanzas de los hospitales públicos de Antioquia? ¿Qué está pasando en materia financiera? Muchas gracias, Ronnie, por la invitación. Un saludo muy especial a la doctora Lucía Zuluaga, nuestra gran líder de la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos, ACESI. Y sí, Ronnie, el tema en Antioquia no es nada distinto al panorama que ha manifestado la doctora Olga Lucía. Es
Es más o menos la misma situación, pero a nivel regional. En Antioquia, la situación de los hospitales públicos del departamento, realmente nos encontramos en una crisis de iliquidez, una falta de flujo de recursos. Efectivamente, muchos de nuestros hospitales se encuentran asfixiados financieramente por el no pago por parte de las diferentes aseguradoras y aunque algunas de ellas hagan algunos pagos, no son en la proporción o en el monto que esperamos los hospitales para poder solventar todas las obligaciones, tanto de nómina, salarios de los funcionarios, como el funcionamiento de las instituciones. O sea que en este momento el panorama en Antioquia no es nada alentador en el tema financiero y nuestros hospitales, podríamos decirlo, se encuentran atravesando una grave crisis financiera en la actualidad. Pongámosle un poco cifras a esta crisis que usted advierte, doctor Sánchez, de cuánto es la cartera, en cuánto ha crecido en los últimos meses y muy importante, qué está pasando con los pacientes, digamos, esto cómo se está viendo reflejado de cara a la atención de los pacientes. Sí, señor. En este momento, la cartera de los hospitales públicos de Antioquia es una cartera que va siendo creciente. Tenemos en este momento una cartera de un total de 1.303.000.000.000 de pesos en total con todos los aseguradores. Ese tema del 1.303.000 es un tema que viene creciendo, es un tema ascendente. Lo mencionaba que la cartera que tenían las diferentes aseguradoras con los hospitales públicos de Antioquia, a 31 de diciembre de 2022 era de 956.000.000.000 de pesos, o sea, casi 1 billón de pesos. A 31 de diciembre, o sea, un año después, a 31 de diciembre de 2023, la cartera pasa de 956.000.000.000 a 1.150.000.000.000. Y lo más preocupante es que 3 meses después, es decir, entre el 31 de diciembre de 2023 y el 31 de marzo del 2024, ya la cartera es de 1.303.000.000.000 de pesos. En porcentajes tenemos que la cartera se incrementó del 2022 al 2023 en un 21%. Y luego, del 2023 al 31 de marzo de 2024, se incrementó en un 12%. Estamos hablando de un incremento del 33% en un año y 3 meses de la cartera con las diferentes aseguradoras para con los hospitales públicos del departamento de Antioquia. Bueno, y entonces, ¿cómo se está viendo esto reflejado en la atención de los pacientes? Es decir, ¿se siguen atendiendo pacientes con normalidad o hay cierre de servicios? ¿Cómo le puede transmitir eso usted a las personas, digamos, que finalmente son las que usan los servicios de los hospitales públicos? Sí, en este momento la atención en salud se ha disminuido en algunos servicios y esto es evidente porque al no tener recursos financieros para pagar la nómina y para pagar el funcionamiento de los hospitales, pues se tiene que disminuir el número de médicos, el número de enfermeras en la prestación del servicio y por ende la disminución en el número de servicios prestados. Entonces, en algunos hospitales no se tienen los suficientes insumos y dispositivos médicos para atender a la población, hace falta oxígeno en algunas instituciones, hace falta el combustible para las ambulancias, hace falta medicamentos o dispositivos médicos o materiales de laboratorio o de odontología, lo que hace que la atención se vea menguada para los usuarios. Esto es una cadena que si una EPS no le paga a tiempo al hospital, el hospital no va a tener cómo pagar sus compromisos, sus obligaciones de nómina y de funcionamiento, y finalmente el afectado principal es el usuario que cuando llegue a la institución de salud no va a encontrar todos los servicios ofertados, no va a encontrar toda la calidad del servicio, los materiales, los insumos, los medicamentos, porque no hay recursos para conseguirlos. Pero, doctor Sánchez, ¿cuánto tiempo van a poder aguantar los hospitales públicos esta situación? ¿Hay una especie de ultimátum o un tiempo, digamos, que ustedes digan, no podemos aguantar más? Nosotros creemos que si el comportamiento continúa como está en este momento, los hospitales en 3 meses no tendríamos cómo funcionar eficientemente porque estamos en un recorte progresivo de los pagos de los recursos financieros por parte de las EPS. Las EPS, si bien hacen un giro directo ahora al régimen contributivo, lo que hemos observado es que si antes nos pagaban en promedio el 55% de los recursos facturados, ahora nos están pagando no el 55%, sino el 40% y hasta el 35%. O sea, cada vez nos pagan menos.
y en el giro directo ha tenido de alguna manera, lo que pensábamos los hospitales que era que el giro directo del régimen contributivo nos iba a mejorar nuestro flujo de caja, y efectivamente no ha sido así, porque lo que hemos visto en el giro directo es que observamos a través de la ADRES, cuando ellos transparentan los pagos, observamos a quién le están pagando las EPS, porque en el giro directo todavía es la EPS la que decide y la que define a qué hospital o clínica le paga y cuánto le paga a esa clínica o a ese hospital. Entonces, mientras que sea la EPS que define a quién le paga, pues ellos obviamente le van a pagar primero a sus propias clínicas de intervención vertical, es decir, las que son de propiedad de los dueños de la EPS, y el resto que sobre se le paga a los demás prestadores y a los hospitales públicos. Sí, pero bueno, digamos que voy a agregar también, bueno, se me fue de conexión la doctora Zuluaga. Doctor Sánchez, hoy la mayoría de la población está afiliada a través de EPS intervenidas, ¿cierto? Correcto. EPS intervenidas, digamos que están en control de la Superintendencia de Salud. ¿Algo ha ayudado para que la realidad financiera cambie? No, para nada. O sea, las EPS intervenidas siguen funcionando como si no estuvieran intervenidas. O sea, realmente el sistema de salud con EPS intervenidas o no intervenidas en este momento está funcionando exactamente igual, porque no se ve claramente que las EPS intervenidas paguen más, o no se ve claramente que las EPS intervenidas tengan un mayor flujo de recursos, sino que están en este momento funcionando exactamente igual que las EPS no intervenidas. O sea, el sistema de salud es uno solo. Pensamos que con la intervención se iba a mejorar el flujo de recursos, pensamos que con la intervención se iba a mejorar la oportunidad en el giro, y sigue todo exactamente igual. O sea, ahí el tema no dista mucho, no hay una gran diferencia a cómo se comportaban las EPS antes de ser intervenidas. Ahora, pues hay un poco más de control, la Superintendencia Nacional de Salud está revisando exactamente qué se paga, pero efectivamente todavía hay al interior de las EPS intervenidas muchos intereses de prestadores, muchos intereses de sus dueños, que definitivamente lo que hacen es que siga funcionando el sistema como venía funcionando anteriormente. Entonces, en resumen, no vemos una gran diferencia. Los hospitales públicos no vemos una gran diferencia con la intervención, que pensábamos que iba a mejorar todo el flujo de recursos, y efectivamente sigue prácticamente igual a como venía siendo antes en cuanto al manejo del flujo de los recursos. Bueno, voy a retomar con la doctora Olga Lucía Zuluaga para agregarla aquí al escenario. Doctora Olga Lucía, nos decía el doctor Sánchez que 3 meses pueden aguantar los hospitales públicos de Antioquia. ¿Qué pasa en otras regiones? ¿Esto es también un ultimátum? A ver, lo que acaba de decir Luis Hernán es, vuelvo y repito, pues prácticamente lo que él dijo es el reflejo de lo que está ocurriendo en el resto de departamentos. O sea, la situación no es nada alentadora. Vemos como en departamentos como Valle del Cauca, como Cauca, el hecho de, le tocó incluso a la gobernadora, al alcalde, levantar la mano y pedir auxilio por el tema de flujo de recursos. Igual ocurrió con el gobernador de Caldas. Entonces, esta situación realmente es transversal a todo el país. Puede que en algunas pocas regiones la situación no esté tan crítica, teniendo en cuenta, por ejemplo, caso Bolívar, que la mayor parte de la atención está en Mutual, que es una EPS que en este momento cumple con... Esperemos que la doctora Zuluaga tuvo un problema de conexión. Volvamos con usted, doctor Sánchez. Un poco, ¿cuál puede ser el mensaje, cierto, hacia el sector, hacia el gobierno, si se quiere, pues digamos, para solventar esta situación? Sí, el mensaje nuestro es muy claro y es muy contundente. Con todo lo que ha sucedido después de la presentación de la reforma al Congreso de la República, y todo el ruido que se ha generado con que se acaban las EPS, que no se acaban, con toda esta situación, efectivamente lo que se ha demostrado en todo lo que se ha venido hablando a nivel nacional, en todos los ámbitos, en todos los sectores, es evidente que se requiere urgentemente una reforma al actual sistema general de seguridad social en salud. Esa reforma es urgente. Hay que revisar exactamente
cuál podría ser la mejor reforma de salud posible para los colombianos. Y ahí tenemos que participar todos los actores. El gobierno todavía no ha presentado su propuesta de reforma. Ya hemos escuchado que hay 3 propuestas de reforma, una que presentan la Junta Médica Nacional de Acuerdos Fundamentales, otra que presenta el Partido Cambio Radical, otra que presenta el Centro Democrático, y ahora el gobierno está haciendo los consensos con los diferentes partidos políticos para presentar la propuesta de reforma al gobierno. En una cosa sí coincidimos todos: reforma sí o sí se necesita. Y hay que sentarnos a revisar y a ponernos de acuerdo para salvar el sistema de salud de tal forma de que todos podamos participar, todos podamos aportar y que tengamos, como lo dije anteriormente, el mejor sistema de salud posible para los colombianos. Bueno, muchas gracias, doctor Sánchez. Quiero finalizar con usted, doctora Olga Lucía, un poco para, de nuevo, digamos, escuchar su mensaje, ¿cierto? Como vocera de los hospitales públicos del país, frente a esta situación de desabastecimiento, perdón, de desfinanciación, me fui para otro problema, de desfinanciación. ¿Qué puede decir usted en ese momento al país, al gobierno, si se quiere? Y un poco, bueno, sabemos que ACESI también está de celebración, está cumpliendo 25 años como gremio, así que un poco recordar el evento que va a haber esta semana en Cartagena. Bueno, muchas gracias por el espacio. Yo terminaría, invitándoles a nuestro evento 8 y 9 de agosto, o sea, ya fue. Se nos fue la doctora Zuluaga, está Sí, con sí, problemas. el evento, para retomar el tema del evento, es el 8 y 9 de agosto, o sea, este jueves y este viernes en la ciudad de Cartagena. Están todos cordialmente invitados para que se inscriban y participen de la celebración de los 25 años de ACESI. Doctora Olga, adelante, qué pena que le estaba adelantando. Esto fue Sí, aquí qué como, pena, pero es que como los olímpicos, con le, relevo. Sí. le Con hice relevo. burpee. Sí. Ella me va a acabar hasta la batería, entonces ya me está cortando. Bueno, voy a resumir. Uno, invitarlos, ya Luis Hernán me ayudó con la invitación, que espero nos acompañen en Cartagena, Hotel Las Américas. Dos, que definitivamente hay que trabajar en 2 vías: uno, en el ya, en la coyuntura, necesitamos recursos frescos, y 2, comparto la necesidad de una reforma estructural. Ya está claro que el sistema de salud actual no puede continuar así, es un sistema fallido por parte y por todas las dificultades que se están generando, en donde es necesario la vinculación de otros recursos, de otros actores, para que realmente sea un sistema viable y que sobre todo garantice el derecho a la salud. Pues muchas gracias, doctora Olga Lucía Zuluaga, directora de ACESI, también al doctor Luis Hernán Sánchez, director de AESA, de los Hospitales Públicos de Antioquia. Este espacio se llama Saludable. Aquí hablamos del sistema de salud pública. Hemos hablado también mucho de la reforma y es un tema que va a tener seguramente mucho movimiento en los próximos meses. Es importante escuchar a todos los actores del sistema de salud para poder entender sus realidades, sobre todo de cara a las discusiones que pretenden cambiar el sistema de salud. Así que muchas gracias, doctor Sánchez, a la doctora Zuluaga, que ya se retiró. Muchas gracias, doctor Sánchez. Muchas gracias a usted, Ronnie, por la invitación, y estamos atentos a su llamado y esperamos que, como reitero, tengamos en Colombia el mejor sistema de salud posible para los colombianos. Y muchas gracias también a todas las personas que vieron este episodio de Saludable, una nueva entrevista, una nueva serie de entrevistas sobre lo que está pasando en nuestro sistema de salud. Se vienen muchas más voces con toda la discusión de la reforma, pero aquí también hablamos de salud pública, de innovaciones médicas, de ciencia, así que la invitación es a suscribirse, a darle like a este video y si le gustó por ahí, deje un comentario de pronto de temas que le gustaría que tratáramos en Saludable. Muchas gracias a todos por ver este episodio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, una feliz tarde.